Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, gracias por poner ese ánimo, ese deseo en nuestro corazón de venir a tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí, porque sabemos que te mueves aquí a través de tu Espíritu Santo y que a través de tu Espíritu tú estás haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás de ahora en adelante también, Señor. Te pedimos que nos reveles tu palabra, que nos des entendimiento, que podamos comprender todas las cosas que tú nos hablas, pero no solamente se quede ahí, Señor, sino que todo lo que tú mandes, todo lo que tú hables, todo lo que tú nos digas, podamos ponerlo por obra cada día de nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos, te necesitamos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias te damos porque sabemos que tú lo estás haciendo y lo seguirás haciendo cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Búsquelo por favor en su Biblia, yo también voy a leerle, pero yo quiero, mientras usted está leyendo su Biblia, quiero leerle también esta versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Perdón, esta es la versión Reina Valera. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, las tribulaciones, dice la palabra que son momentáneas, no son eternas, no son para siempre, solamente son por un momento. Pero esas tribulaciones, porque hemos estado hablando de pruebas, de tribulaciones, de situaciones complicadas en nuestra vida, esas tribulaciones momentáneas, dice la palabra, que cada vez van a producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Es decir, después de la prueba, después de la tribulación, después de la angustia, después del temor, después de cada situación que experimentemos en nuestra vida, Dios va a hacer algo y va a darnos el peso de su gloria. Y la gloria de Dios, hermanos, es abundante, es eterna, es cada vez más grande en cada una de nuestras vidas. Semana pasada, hermano, estuvimos hablando o comenzamos a hablar acerca de la fe en Dios. Pero hablamos, hermanos, comenzamos a hablar de la fe en momentos de prueba. Y que aún en medio de las pruebas o las tribulaciones que podamos experimentar en esta vida, nuestra fe debe estar anclada, debe estar afirmada únicamente en Dios. Amén. En nada más, en nadie más, solamente en Dios. Porque Dios es nuestro único refugio. Amén. Leímos el Salmo 62 y el encabezado dice de así: Dios, nuestro único refugio. Así es que, hermanos, también dijimos que nuestra fe tiene que ser probada.
tiene que ser manifestada. Porque, hermanos, no solamente tenemos que decir que tenemos fe. Mucha gente puede decirlo. Pero ahora, hermano, a la hora de la prueba, las personas muchas veces se derriban fácilmente, se derrumban fácilmente. Dijimos que la fe tenemos que vivirla, tenemos que experimentarla, que tenemos que demostrarla. Que la gente, el mundo, la gente que está a nuestro alrededor pueda mirar que somos hombres y mujeres de fe. Amén. Porque decíamos, ¿cómo un cristiano que dice tener fe, su fe bien puesta en Jesús, en momentos de prueba, está derribado, está derrotado? La gente dice, y no que es cristiano, y no que cree en Dios, y no que tiene fe en el Señor, y que el Señor está con él en todo momento. Y mira, ahí está, se derrumbó. Tenemos que demostrar que realmente nuestra fe está bien cimentada en la roca que se llama Jesucristo. Ahora, dijimos también que tener fe no depende de otras personas. ¿De quién depende? ¿De quién depende? Tener fe depende de nosotros mismos, hermano. El Señor nos ha dejado esa responsabilidad. Tu vecino, decíamos, el que está a tu lado ahorita, no puede tener fe por ti. La fe debes tenerla tú. Nadie más. Nadie puede tener fe por ti. Es nuestra responsabilidad. Amén. Pero debemos de tener una fe verdadera. Una confianza real en Dios. No dudar. Porque el que duda, hermano, no tiene fe, aunque diga tenerla. Y además vimos que el que duda no recibe lo que espera de parte de Dios cuando está pidiendo algo al Señor. Y leímos esta parte de la Escritura que se encuentra en Santiago 1, versículos 6 y 7. Y ahora sí quiero leerle la versión Dios habla hoy, que dice, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor. Es decir, el que tiene duda, el que no tiene fe, no va a recibir nada del Señor. Porque anda de aquí para allá como las olas, decíamos. Como un barco, ¿verdad? Que anda de aquí para allá y no sabe ni qué rumbo tomar. Pero ese barco, hermano, tienen que anclar su fe. Tiene que dejar tirar el ancla para que su fe se afirme. Y aunque venga lo que venga, aunque vengan tormentas y tempestades y vientos y olas recias, Él se va a mantener firme. Firme en el Señor, en la fe que Dios ha depositado en nosotros. Y mire, la fe es para crecer, para avanzar, para cambiar. La fe es para renovarse. Estamos hablando de renovación, ¿no? Porque déjeme decirle, hermano, que no se puede cambiar nuestra forma de vivir si no tenemos fe en la palabra, en esta palabra de Dios, y fe en Jesús, que es el que hace posible todas las cosas y que todo puede cambiar en nuestra vida.
pero necesitamos fe. Así es que el primer material que debemos utilizar para de alguna manera amarrar, afianzar los muros de nuestra vida, para no derrumbarnos, es la fe. La fe en Dios. Y ahora sí, hermano, la semana pasada yo les decía que pude haber empezado con la definición de lo que es fe. Y ahora sí quiero mencionarlo y quiero decirle lo que dice Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Y la versión de Dios habla hoy dice así: tener fe, escuche bien, tener fe es tener la seguridad de recibir lo que se espera. Tener fe es tener la seguridad de que usted va a recibir lo que está pidiendo, lo que está esperando. Y termina diciendo, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, hermanos, la fe es estar seguros de que lo que esperamos o lo que estamos esperando va a suceder, va a ser una realidad. Pero también estar convencidos de que lo que ahora no podemos ver, pronto lo vamos a mirar. Amén. Entonces es creer tanto en lo que usted espera como en lo que ahora no ve. Pero usted debe de creer, hermano, tanto en lo que espera, aunque todavía no lo tenga, que usted debe de celebrar como si ya lo tuviera. Eso es fe. Celebrar que todavía lo que no ve ya lo está mirando en fe. Mire, hay personas que creen más en lo que alguien ha hecho o dicho que en lo que Dios ha hecho o dicho en su vida. A veces creemos más en lo que dice la gente que en lo que dice Dios. ¿Y en quién podemos esperar más? ¿En quién podemos confiar más? ¿En lo que diga la gente o en lo que Dios diga? ¿En lo que Dios promete? ¿En lo que Dios va a hacer? Y la pregunta, hermanos, es: ¿puede usted realmente creer lo que Dios ha dicho como si ya lo estuviera viviendo? ¿Como si ya lo estuviera viendo? ¿Puede usted, hermano, creerle a Dios lo que le ha dicho, lo que le ha prometido, como si ya lo estuviera viviendo? ¿O como si ya lo estuviera viendo? El problema es que mucha gente no cree en Dios. Si yo le pregunto ahorita, ¿usted cree en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Y si yo pregunto allá en el mundo, ¿cuántos creen en Dios? Muchos me van a decir, yo creo en Dios. Y la pregunta de siempre, porque no hay otra, hermano, es: ¿usted cree en Dios? Pero también le cree a Dios. ¿O cree en Dios pero no confía en Dios? No espera nada de Dios. Dice creer en Dios, pero cuando no ve nada claro en su vida, se da la vuelta. La gente, hermano, no tiene suficiente fe en Dios.
¿Y sabe por qué? Porque ellos están esperando y creyendo que Dios va a hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios realmente quiere hacer. ¿Cuántos de nosotros, hermano, le pedimos algo a Dios y estamos esperando que Dios haga lo que nosotros queremos? Y no, estamos esperando lo que Él quiere hacer en nosotros. Y cuando no recibimos lo que nosotros queremos, entonces nos decepcionamos, nos frustramos y le damos la vuelta al Señor, a la voluntad de Dios. Hermanos, quiero decirle que no se trata de que nosotros llevemos nuestros planes a Dios para que los haga como nosotros queremos, sino pedirle a Dios que deposite Él en nuestro corazón los planes que Él tiene para nosotros y que haga su perfecta voluntad en nosotros y para nosotros. Lo que cada uno de nosotros debemos orar es: Señor, mira los planes que tengo, mira mis metas, te traigo aquí mis peticiones, mis deseos, y preguntarle, ¿estarán de acuerdo o estarán acorde con lo que tú tienes para mí? Porque ¿de qué me vale hacer o lograr lo que yo quiero si no es la voluntad de Dios? Porque a veces hacemos lo que queremos y no es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos lo que a nosotros se nos pega la gana, sin esperar la dirección de Dios, hermano, difícilmente las cosas van a resultar bien. ¿De qué sirve que echemos a andar planes y proyectos y deseos si Dios no está ahí? Tenemos que entender que los planes que Dios tiene para nosotros son perfectos y que muchas veces, fíjese, aún lo que no viene de Dios también nos beneficia. Y es algo que nos tiene que quedar bien claro, hermano. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, fíjese lo que dice, que los que aman a Dios, y yo siempre les digo, ¿cuántos aman a Dios? Y todo el mundo levanta la mano. Pero la palabra dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, lo bueno y lo malo, lo que queremos y lo que no queremos, nos ayudan para bien. Porque aún hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, que Dios aprovecha todo para formar nuestro carácter, para enseñarnos algo, para mostrarnos las cosas. Y aún cuando las cosas no vienen de Dios, Dios nos dice, mira, ¿ya viste? Estás viviendo, estás pasando esta experiencia, no viene de mí, pero de ahí tienes que aprender algo. De tus errores tienes que aprender algo, de tus equivocaciones tienes que aprender algo, de eso malo que te está pasando tienes que aprender, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Amén.
Y luego dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque déjame decirte, hermano, que si tú estás aquí, has sido llamado para cumplir los propósitos de Dios. No estás aquí por casualidad. Quizás a lo mejor estés pensando, bueno, yo estoy aquí porque alguien me invitó y no lo quise hacer el desaire. Pero sabes, no es así. Si tú hoy estás aquí, pues es porque Dios está llamando. Porque has sido llamado. Porque los que ya estamos aquí, Dios está haciendo algo. Y los que están llegando, Dios quiere hacer algo también por ellos. Y hemos sido llamados, hermano, para cumplir los propósitos de Dios, no para cumplir nuestra voluntad, no para cumplir nuestros deseos, no para cumplir nuestros propios propósitos, sino los propósitos de Dios. A lo mejor ahorita vas llegando, estás nuevo aquí y no sabes cuáles son los propósitos de Dios en tu vida, pero déjame decirte que Dios tiene un propósito muy bueno para ti. Estamos aquí, hermano, no para que Dios cumpla nuestros propósitos o los deseos, sino para que Dios cumpla su voluntad, para que Dios haga algo en ti. Y hemos dicho en otras ocasiones también, hermano, que tenemos el privilegio de haber sido llamados por el Señor. No cualquiera. Hay otros por allá en el mundo cayendo y levantándose o perdiéndose, como alguna vez a lo mejor nosotros estuvimos, pero un día fuimos llamados. El Señor puso sus ojos, y que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros, hermano, es un gran privilegio. Además, hermano, quiero decirte que Dios no es más bueno cuando te dice que sí que cuando te dice que no. ¿Escuchaste? Porque cuando Dios te dice que sí a tus deseos, a tus propósitos, a tus planes y hace algo por ti, dices, ay, Dios es bueno. Pero cuando no, cuando te dice no a los que estás pensando, cuando te dice no a lo que estás queriendo, cuando te dice no a lo que me vienes a proponer, cuando te dice no a lo que estás viviendo, entonces Dios no es bueno. Qué malo es el Señor. No es cierto, hermano. Dios es bueno siempre, porque esa es una de sus características, de sus cualidades. Dios es bueno siempre. En un sí y en un no que te diga. Porque cuando te dice no, te quiere evitar algo, te quiere evitar problemas, te quiere evitar situaciones. Cuando Dios te dice no, es porque tienes que esperar en su momento también. Porque la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, es perfecta y sus tiempos también son perfectos. Si hoy el Señor te dice no a algo que le estás pidiendo, a lo mejor dentro de una semana o dentro de un mes te dice, ahora sí. Te dije que no en aquella ocasión porque algo malo te iba a pasar. Porque yo te quise evitar algún problema, te quise evitar alguna situación. Y aunque te dijo el Señor que no, Dios sigue siendo bueno. Porque te está librando de algo que no quiere que te pase. Cuando nosotros queremos algo que Dios no tiene programado, hermano, lo mejor es que no llegue. Que no nos conceda lo que le estamos pidiendo hasta que Él diga. Repito, por tanto, entonces la voluntad de Dios como los tiempos de Dios son perfectos. Y aunque a veces, hermanos, pase algo
que no quisimos que pasara, en todo, Dios tiene siempre un propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir, que aún las cosas malas que suceden tienen un propósito de parte de Dios. Yo no sé si tú lo entiendas, pero es así. Por eso es que necesitamos caminar en fe, creyendo en la palabra y creyendo en los propósitos de Dios para nuestra vida. Porque a pesar de todo, los planes de Dios siempre son buenos. Porque además de todas las cosas, hermanos, la palabra dice allí en Hebreos 11:6, en su primer parte, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si tú no tienes una fe bien firme en el Señor y la confianza puesta en el Señor, no esperes agradarle. Pero cuando Dios ve que alguien tiene la fe bien puesta, bien amarrada y espera con confianza los tiempos de Dios, entonces Dios se agrada y entonces Dios va a hacer algo en tu vida. Dios quiere que tengamos fe desde un principio, hermano. Dice la palabra que Dios ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros, buenos y malos. Una medida de fe. Pero esa fe, esa poquita de fe, esa medida de fe, tiene que ser más que suficiente para creer en Dios, para acercarte a Dios y para decir: yo necesito de Dios y tengo fe en que va a cambiar mi vida, va a cambiar mi situación, va a convertir lo malo en cosas buenas. Y esa primera fe que el Señor nos da, hermano, es para nuestra salvación. Es fe que salva. Esa fe que Dios puso en nuestro corazón, hermano, es para que la pongamos en Jesucristo, su Hijo. No para que la pongamos en cualquier persona o que la pongamos en cualquier cosa. Dios nos la ha dado para que la depositemos en su Hijo Jesucristo, porque a toda la humanidad Dios nos ha dado una medida de fe. Esto significa, hermano, que Dios hizo capaz a toda la humanidad para creer en Jesús. Pero a pesar de que Dios nos hizo capaces, escuche bien lo que voy a decir. Aunque Dios te dio una medida de fe y te hizo capaz de creer en Jesucristo, nunca te va a obligar a hacerlo. Porque el creer, hermano, es algo que el Señor te invita a hacer de una manera voluntaria. Nunca te obliga. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta de tu vida y toco. Si alguno oye mi voz, que lo estoy llamando, estoy tocando, y abre la puerta y le dice: Señor, ven, yo te recibo, entra. Dice: entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, si tú le das permiso a Dios de entrar en tu vida cuando está tocando y está llamando, entonces él va a entrar porque tú le diste permiso. Porque nadie te fuerza a hacerlo, nadie te va a obligar a hacerlo.
Tú tienes que abrir la puerta. El Señor está ahí y si tú no le abres no va a entrar. Pero si le abres, dice la palabra que Él entrará y se quedará aquí contigo para cenar contigo todos los días de tu vida y vivir contigo por toda la eternidad. Porque hermano, si Dios obligara, fíjese, a alguien, a las personas a creer en Jesucristo, si Dios nos forzara a creer en Jesús a toda la humanidad, entonces déjeme decirle que podríamos estar seguros de que no habría nadie en el mundo, todos estuvieran convertidos, si Dios forzara a la gente. No había ningún pecador allá afuera, todos estuvieran aquí. Todos estuvieran en sus iglesias, sus pecados ya habrían sido perdonados. Pero esta fe de la que estoy hablando es una fe para salvación y la salvación es personal. Y Dios te está dando la oportunidad de salvarte porque te ama. Porque tiene una vida para ti diferente, porque tiene un propósito que cumplir en ti y que además quiere que tú te conviertas en su hijo y que le sirvas a Él en todo tiempo y en todo momento. Todos conocemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios amó a la humanidad que dio a su Hijo, el único Hijo que tenía en ese momento, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, no se siga perdiendo allá en el mundo, no se siga enlodando allá afuera, sino que venga y tenga vida, pero una vida eterna, porque Dios lo ha prometido de esa manera. Aquí, hermanos, se está hablando de fe. Todo aquel que crea en Jesucristo es fe. Pero a veces las personas depositan su fe en alguien o en algo, menos en Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque la gente no quiere compromiso. La gente solo quiere que le den cosas, que le cumplan sus peticiones, que cumplan sus deseos, que les den lo que piden, pero no quieren comprometerse con Dios. Pero hoy, muchos de ustedes, o espero que todos, están aquí de manera voluntaria, porque usted ha decidido creer en Jesús, el Hijo de Dios. Y por esa fe, usted se entregó o se va a entregar a Jesús creyendo en Él. Y cuando usted crea en Jesús y se arrepienta de sus pecados serán perdonados y entonces será salvo por fe. A muchos nos ha sucedido, hermano. Fuimos salvos por gracia, dice la palabra. Pero la gracia de Dios fue derramada por la fe que tuvimos en creer en Jesús. Y entonces vino la salvación.
Usted fue salvo por fe. Porque oiga, cuando pasó en su vida, nadie le dio un documento donde dijera que sus pecados fueron perdonados. Nadie le dio un documento donde decía que usted era salvo, ¿sí? ¿Te lo dimos aquí? Entonces usted lo creyó cuando Dios le dijo, tus pecados te son perdonados y ahora eres salvo. Usted lo creyó por fe. Y esa fe es la que salva. Y esa fe nos hace candidatos a vivir la vida eterna junto a Dios. Oiga, ¿usted cree que un día va a estar allá con el Señor? ¿Sí? ¿De veras? ¿Lo cree? ¿Ya le firmaron un pase? ¿Le dieron su boleto ya para... ¿Fue a Ticketmaster y ya sacó su apartado? ¿Está seguro que usted va a ir al cielo? ¿Y por qué lo cree? Si no tiene nada. Es por fe. Porque creemos en las promesas del Señor. Amén. Y déjeme decirle que Dios siempre cumple sus promesas. Y tenemos la promesa de la vida eterna entonces. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que tiene fe en el Hijo, hermano, dice, tiene la vida. Pero el que rehúsa tener fe en el Hijo, ¿qué pasa? La ira de Dios, dice la palabra, está sobre él. Qué tremendo, ¿no? Imagínate que la ira de Dios esté sobre ti. Dios nos libre. Lo cancelamos. Asimismo Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Como sabemos, hermanos, el término gracia significa, o lo podemos interpretar como un favor que no merecemos. La gracia de Dios sobre nosotros es un favor que no merecemos, pero que sin embargo Dios lo quiere hacer, te lo quiere dar. ¿Y eso por qué? ¿Por qué Dios quiere hacer eso? Porque has creído en su Hijo. Jesucristo le decía a mucha gente cuando se acercaba a Él para ser liberada y para ser sanada, Jesucristo le decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado. Por eso uno de los principales elementos para edificar nuestra vida, hermanos, siempre será la fe en Jesucristo y la fe en su palabra. Y eso que hagamos, esa fe, hermano, va a ser la que nos amarre, la que afirme nuestros corazones en Cristo y que todo lo que edifiquemos va a perdurar, va a permanecer. Este miércoles pasado, les predicaba ya en la zona Zapata acerca del principio de la fe en acción.
Y no la voy a repetir, obviamente, pero sí voy a mencionar partes importantes. Santiago capítulo 2, versículo 20 al 26. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¡qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. ¿Qué actuó en conjunto, hermano? La fe y las acciones. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que Dios dice en las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. ¿Escuchó? Por lo que hacemos y no solo por la fe. Y dice el 25, Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y es que me dejé decirle, hermano, que la Biblia está llena de, lo mencionaba el miércoles, de muchas historias de personas como tú y como yo, que a pesar de sus errores, que a pesar de sus pecados, que a pesar de sus debilidades, alcanzaron las promesas de Dios y recibieron bendición. Gente como tú y yo, hermano. Todo, fíjese bien, porque tuvieron fe primeramente, le creyeron a Dios, y segundo, porque pusieron en acción lo que Dios les pidió, lo que Dios les habló. Y no solamente recibieron bendición, sino que fueron bendición para los demás. Incluso, hermano, las consecuencias de su fe y su obediencia nos han alcanzado a nosotros también. Porque por la fe y la obediencia de todos esos hombres que no solamente le creyeron a Dios, sino que hicieron lo que Dios dijo, nosotros recibimos la consecuencia, los efectos, la bendición que Dios les dio también a ellos. Y entonces se convirtieron no solamente en receptores de bendición, sino en dadores de bendición. Dice Hebreos 11:33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Fíjese todo lo que hicieron por fe y por poner su fe en acción. Porque la bendición, hermano, viene por medio de la fe, amén, pero también por medio de la obediencia, por medio de su palabra, por medio de hacer la voluntad de Dios, de cumplir sus mandamientos. Por creer aún, fíjese, en las promesas de Dios, que son muchísimas. Porque el que duda, dice, como vimos anteriormente, no recibirá nada del Señor. Asimismo, el que no pone por obra lo que Dios le dice o manda, tampoco va a recibir bendición. Así es que la fe, hermano, tenemos que ponerla en acción.
fe, acción. Y todo eso en su conjunto hará que la bendición de Dios llegue a tu vida. Amén. Eclesiastés 11:4, mire lo que dice. El que al viento observa no sembrará. Estoy leyendo la traducción viviente. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Todo requiere acción, actuar, obediencia, fe. Pero una fe no muerta, no una fe pasiva, porque la fe sin obras es muerta. Por eso escuche bien esta palabra: el que al viento observa no sembrará. ¿Sabe qué es lo que pasa con muchos? Que Dios les está hablando, que Dios les está diciendo: quiero que hagas esto. Quiero que Dios está diciendo: quiero que dejes de hacer esto o aquello. ¿Y sabe qué hacemos? Dios está hablando. Y dice la palabra que estamos viendo al viento, ¿no? Nos hacemos tontitos, pues. El que mire a las nubes, dice también, no segará. Dios te está hablando, o a lo mejor utiliza a una persona para decirte las cosas, para aconsejarte, para puntualizar un error, un pecado que estás haciendo. ¿Y sabes qué hacemos? Y Dios está hablando a través de alguien. Por eso dice: el que mira las nubes no segará, no tendrá nada. Tenemos, por ejemplo, hermanos, les decía yo allá en la zona, de ejemplo a Josué. Dios le pide a Josué algo, ahí en Josué 1:7 le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Esfuérzate, acción. Sé valiente, acción. Cuida de hacer conforme a la ley que te dio Moisés, que viene de mí. Acción. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Acción. Y finalmente dice: cuando hagas esto, cuando obedezcas, cuando cumplas con lo que te estoy diciendo, dice, para que seas prosperado en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Vemos que Dios le dice: todo lo que hagas o todo lo que emprendas prosperará. Y yo le pregunto, hermano, ¿por qué usted no prospera? ¿Cuántos quieren prosperar? No me diga. ¿Cuántos quieren recibir bendición de Dios? ¿Está haciendo usted algo para que suceda? ¿Está poniendo su fe en acción? Yo creo que Dios me va a dar un nuevo trabajo. ¿Y está usted sentado ahí viendo televisión? Yo le estoy pidiendo a Dios que me aumente en el sueldo. Y se está portando bien, y está llegando a tiempo, y está obedeciendo a sus autoridades. No, pero yo tengo fe en que Dios lo hará. Usted haga lo que le corresponde y Dios hará lo demás. Cuando hagas lo que te mando, dice el Señor en pocas palabras, entonces vendrá la bendición. Entonces todo lo que hagas será prosperado.
Mire, muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a decirle a la gente, Dios te va a prosperar. Como si fuera algo mágico. Pero nos estamos olvidando de algo importante que Dios dice, todo lo que hagas, Dios te va a prosperar, sí, pero tú tienes que hacer algo, tienes que obedecer a Dios, tienes que hacer lo que Dios te está hablando. Es decir, tienes que ejecutar, tienes que poner por obra. Y les daba yo también otro ejemplo, el ejemplo de José. ¿Se acuerda de José el soñador? Aquel José a quien sus hermanos vendieron, pero que al tiempo llegó a la casa de Potifar, que era un capitán de guardia del faraón. Y de repente la mujer de faraón lo quiere seducir. Le ha de haber dicho, pues tú estás bien apuesto y vamos a hacer algo, ¿no? Pero José se negó y lo metieron a la cárcel. Por una propuesta indecorosa, podríamos decir, de la esposa de Potifar. Por negarse a hacer algo que no debía hacer, que Dios no estaba de acuerdo, lo metieron a la cárcel. Pero bueno, estando en la cárcel, dice Génesis 39:23, que no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, a ver, repita, lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos que dice lo que él hacía, lo que José hacía, lo que venía de parte de Dios. Acción. Dios prosperaba por la fe y la obediencia de José. Creo que ya estoy repitiendo la prédica, ¿verdad, hermanas? Pero existe un problema, hermano. No sé si algunas veces nos enseñaron mal o nosotros entendimos mal, pero muchos tienen la idea instalada en su mente de que Dios hará cosas sin que ellos hagan nada. Como pensando, pues solo voy a pedir, no hago nada, me espero y Dios me tiene que contestar. Y Dios me tiene que responder. Y Dios va a hacer algo. Fíjese que no es así. Por eso le digo que a lo mejor entendimos mal o nos enseñaron mal. Porque la fe simple, sin obras, no es suficiente. Usted tiene que accionar, que hacer, que trabajar, incluso que arriesgar. Mire, Deuteronomio 28, y yo le encargo que usted lea todo el capítulo completo y va a ver lo que Dios dice ahí acerca de la bendición por la obediencia y lo que pasa por la desobediencia. Pero quiero referirme al versículo 12, que dice, si oyereis la voz de Dios y pusiereis por obra sus mandamientos, fíjese, oír la voz de Dios, acción, poner por obra, todo eso implica accionar. Y por la fe y la obediencia, entonces vendrá la bendición. Porque dice más adelante, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Dónde tiene Dios su buen tesoro? En el cielo.
te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos. Quiero leer la versión Dios habla hoy. Dice: y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite, y hará prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica. Ponerlos en práctica. Y mire, esta parte es para los que no quieren obedecer. Muchas veces dicen que no entendieron por qué las cosas no suceden como las pidieron. A veces dicen: ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no hace nada? Y es que déjame decirte que aunque tengas un buen corazón y aunque creas en Dios, aún así tendrás que actuar, tendrás que accionar, tendrás que hacer algo. Dios, hermano, nos pide hacer obras de fe, hacer algo que compruebe que tenemos fe, pero que no dudemos. Porque si pedimos sin dudar, hermano, dice la palabra: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y todo esto implica acciones, hermano, acciones de fe. Porque sin fe, y yo le agregaría algo, sin fe, y aparte, aunque tengas fe, no haces nada, pues no vas a agradar a Dios. El principio, hermano, de la fe está en la palabra y es para todos. Si queremos ver resultados, necesitamos poner en acción nuestra fe. Si quieres ver resultados diferentes, tendrás que hacer cosas diferentes. La semana pasada insistimos en que tenemos que orar. ¿Te acuerdas? La oración es importante, tenemos que orar. La semana pasada lo dijimos así. Pero hoy te digo, hermano, tienes que orar, tienes que pedir, pero también tienes que obrar. También tienes que accionar. Y hablando de obrar, hermano, dice 1 Corintios 3:14: si permaneciere la obra de alguno que se lo edificó, recibirá recompensa. Y ya termino con esto, ahora sí. Para que ya se despierte, a ver, dale un codazo al que está dormido ahí. Hermanos, la fe se demuestra a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestra actitud. Es muy importante creer en el poder y la bondad de Dios, porque esto cambia totalmente la perspectiva de nuestra vida ante cualquier situación. Porque por fe se cumplen las promesas y se reciben los milagros. Amén.